Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. La carta del apóstol Judas nos invita a contender por la fe, algo que es diametralmente opuesto a apostatar. Apostatar es la acción de rechazar, de abandonar o apartarse de la fe cristiana, como hacen algunas personas cuando algo no les gusta o no los convence. Meditaremos hoy en esta carta del apóstol Judas, quien fuera medio hermano del Señor Jesús. La carta es muy corta, de un solo capítulo, y aunque muestra mucho amor, también es enérgica. Te invito a que la escuches para que la puedas apreciar. El apóstol Judas dirige esta carta a los cristianos. Así inicia su carta. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Utiliza tres maneras de identificarlos. Primero, los identifica como los llamados, porque todo cristiano ha sido llamado para ser de Jesucristo. Esta verdad también la afirma el apóstol Pablo cuando le dice a los cristianos en Roma, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y añade, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. También menciona que ese llamado no es a causa de que alguien sea más bueno que otros, sino que es hecho de acuerdo al propósito de Dios y la gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos, pero que se manifestó por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. No son las personas quienes buscan a Dios, es Dios quien los llama o quien nos llama. Si Dios te ha llamado, no endurezcas tu corazón. No pases por alto este privilegio. Lo importante será siempre tu respuesta a ese llamado. La segunda forma como Judas identifica a los cristianos es como los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Todos deben saber que cuando una persona es llamada, también es santificada en Dios Padre, porque es apartada del mundo para Dios. La palabra santo significa apartado. La santificación obrará en la persona que Dios ha llamado a través de su Espíritu Santo, y ella va a ser guardada y protegida en Cristo nuestro Salvador. Mira, este mensaje es hermoso. En otra parte de la Biblia, Pablo dice que la obra que Dios inició en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La gran comisión para los discípulos fue que después de predicar el arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, enseñaran a los convertidos todas las cosas que Él mandó. La vida, predicación y enseñanzas del apóstol Pablo siempre fue de que el cristiano se extienda hacia adelante en un crecer en el conocimiento y amor a Dios. Judas, en esta carta y desde el principio, desde su saludo, escribe su deseo de que en la vida de todo cristiano se puedan ver multiplicadas la misericordia, la paz y el amor. También identifica a los cristianos como amados, para transmitirles su amor, ese amor que con tanta diligencia lo motivó a escribirles.
escribirles sobre la salvación que ellos ya habían experimentado y ahora, guiado por el Espíritu Santo, sintió más fuerte la necesidad de hacerles una advertencia contra las falsas doctrinas y los falsos maestros, y así hace un llamado a defender la fe. Les habla así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, o sea, a los cristianos. La exhortación fue a contender ardientemente por la fe. Exhortar es motivar a hacer algo, y esta exhortación está dirigida a los cristianos. Contender significa agonizar. Es un término usado en la lucha libre, y si la aplicamos a la lucha espiritual, significa enfrentarse contra algo, disputar, debatir, pelear, si es necesario, por la fe, aunque sientas que tú ya no puedes más. Contender por la fe, en sentido práctico, es defender la doctrina de Cristo y vivir una vida firme conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios y no conforme a lo que cada quien piense, como sucede hoy en día, en que cada quien defiende su propia fe, sus propios puntos de vista. Continuemos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el versículo 4. Los que se introdujeron o se introducen a la iglesia lo hacen encubriendo sus propósitos. Dice el mensaje que ellos en realidad ya habían sido destinados para esta condenación. Los identifica como hombres impíos, que habían recibido algo de la gracia de Dios, pero la convirtieron en una excusa para su libertinaje. Al llamarlos falsos maestros, no es que los hayan nombrado maestros. Ellos se pusieron solos a enseñar a otros falsas doctrinas y convierten en libertinaje la gracia divina. Niegan también la deidad de Cristo. Estas palabras se usan en sentido de inmoralidad sexual y también en referencia a esa enseñanza que comparten sin sustento, pero sin sustento bíblico. Judas les advierte que tengan cuidado y se opongan a esas falsas enseñanzas que pasan inadvertidas para algunos. Spurgeon dijo que Satanás sabe muy bien que un demonio dentro de la iglesia puede hacer más daño que muchos fuera de ella. Y es una verdad. Judas no quiere decir que exista algo malo o peligroso en el mensaje de la gracia de Dios. Solo muestra lo corrupto que puede llegar a ser el corazón humano. En tiempo de Judas, estas personas negaban al Señor Jesús. No lo reconocían como Señor. El día de hoy, algunos que se dicen cristianos no aceptan todo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo y tratan de acomodar las enseñanzas a sus convenencieros puntos de vista. La advertencia es clara, ya que Dios, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, nos dice esta carta del apóstol Judas. Y añade que a los ángeles que no guardaron su dignidad,
sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el gran día. Versículos 6 y 5. Todos enfrentaron el juicio de Dios. El Salmo 95 del 10 al 11 dice: durante 40 años me disgusté contra esa generación, y dice: es un pueblo que se desvía en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Judas les recuerda lo que decían los demás apóstoles: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones en el cuerpo de Cristo. No tienen el Espíritu Santo en su interior. Luego usa el antídoto contra esos falsos maestros. Dice: pero vosotros, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y les exhorta a mostrar misericordia. Dice: algunos que dudan, convénzanlos. A otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Termina Judas con una gloriosa doxología, que es a la vez una declaración y una bendición. Dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dios les bendiga.